que está. Muy bien, entonces les comentaba, ¿verdad? Sobre este tema que vamos a ver hoy, sobre lo que es una estructura de un artículo científico de investigación y hablar un poco del informe final. Yo sé que ustedes, en la medida de que sea, primero confírmenme si se ve bien la pantalla, el tema. Sí, sí, Ok, entonces yo sé que ustedes, pues la mayoría ha hecho este abordaje, ¿verdad? Esta recopilación de todos estos datos, de toda esta información por medio de sus artículos científicos. Interesantes, jóvenes, que podamos ir identificando elementos clave, ¿verdad? De cómo vamos a hacer esa estructura. Si bien es cierto, la estructura del artículo científico es algo delimitado por un comité internacional, ¿verdad? Del CAMJOL, que le llama, ¿verdad? Se llama, ¿verdad? Que quiere decir, pues, el Comité de Investigadores Científicos Internacionales que sean validados por diferentes instituciones o organismos internacionales, universidades, las mejores universidades de investigación, Oxford, Harvard, están incluidas en esos estudios en relación a cómo debe estar estructurado un artículo científico. ¿Cuáles son las medidas estándar, verdad? O cuáles son los requerimientos mínimos, es la palabra, para que un artículo científico tenga la validez y que ese artículo científico realmente tenga el impacto que se pretende en la población. Cuando se hace un artículo científico, ¿qué se pretende? Pues bueno, primero que tenga aceptación del público. Nosotros de entrada, cuando miramos un título de un artículo científico, sabemos si nos conviene o no nos conviene. Cuando ustedes estaban haciendo el estado del arte, ¿verdad? Ustedes son testigos de eso, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible la clase para que me pueda dar a entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, si ustedes están haciendo una búsqueda del estado del arte sobre insuficiencia renal crónica, por ejemplo, y empiezo a buscar yo estilo de vida relacionado con insuficiencia renal crónica. Yo sé que encontraron un montón de estudios que hablan sobre la dieta, que hablan sobre el tratamiento, los tipos de diálisis que existen, ¿verdad? Hemodiálisis, diálisis peritoneal, etcétera. Los tipos de tratamiento que existen, los últimos estudios científicos que se han hecho con diálisis, por qué hay tanto insuficiencia renal crónica, qué tiene que ver los factores de riesgo, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos haciendo esa búsqueda, yo hago la búsqueda con palabras claves. Yo necesito saber que sea calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, la estructura del artículo, lo primero que me va a llevar a mí, ¿verdad? A saber si eso me conviene o no, ¿qué es? El título, ¿verdad? Si el título realmente está inmerso dentro de la búsqueda que estoy haciendo. Entonces, primero, tener claro cómo es esa estructura INRAD. La estructura INRAD es, INRAD significa esta I de introducción, esta M de metodología, esta R resultados, y la A y la D es de análisis y discusión. Entonces, todos los artículos científicos tienen que tener estos elementos claves, ¿verdad? Para poder convertirse en un artículo de validez, de estructura. Este formato INRAD, entonces, ¿verdad? Está el título, el abstract, que es lo mismo que resumen, la introducción, la metodología, los resultados, que incluye tablas y figuras, y por último, la discusión y las tablas. Entonces, este es ya le decía yo, de Kanjol, ¿verdad? Que es una estructura internacional que se utiliza para poder, esta es una imagen bien bonita en el cual podemos ver como un elemento clave de un embudo, ¿verdad? De la forma general a la específica y cómo debe estar distribuido ese contenido. Entonces ahí está el título, el abstract, la introducción, tipo de estudio, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y las referencias, ¿verdad? Entonces esas son los elementos claves que todo artículo debe llevar. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque hay muchos elementos claves del artículo científico que están dentro, muchos elementos claves que están en el informe de investigación. Vamos a ver quién tiene el micrófono, por favor, apaguen los micrófonos. Los elementos claves en relación al informe, ¿verdad? Que están contemplados aquí estas figuritas. Bueno, el título. Lo primero del título, saber que el título indica el contenido que se está tratando sobre el tema, ¿verdad? Y decíamos que el título de un artículo científico, miren, una cosa es el título de su investigación, ¿verdad? Que va desde el tema hasta dónde se va a hacer, qué fecha, con qué mes, en qué lugar. Y otra cosa es el título que podemos asignar a un artículo científico.
el título de un artículo científico es algo que va y viene, ¿verdad? Es algo que está en constante movimiento, porque así como un día yo le puedo poner un título, al día siguiente se me ocurre otra cosa, y tiene que ver mucho, ¿verdad? Con lo que yo pretendo presentar en mi resumen. Si yo pongo un título que diga calidad de vida y pacientes con insuficiencia renal crónica, yo en el resumen, yo no tengo necesidad de leer todo el artículo, yo no tengo necesidad de leer las 15 páginas. Yo con el resumen que lea y me doy cuenta de que realmente eso habla sobre lo que ando buscando, entonces yo me quedo con ese artículo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque debe atraer la atención. Entonces, ese título debe ser corto, debe ser conciso y debe ser atractivo. La mayoría de los títulos, ¿verdad? En todas las revistas científicas del mundo estipulan que debe estar de 10 a 15 palabras contemplado. Eso es en relación al título. Sabemos que hay diferentes tipos de títulos, algunos que son en forma de interrogante, otros que están centrados en su forma de la metodología, descriptivos, otros que están centrados en el tema, ¿verdad? Que puede hacer una conclusión. Entonces vamos a, así rápidamente, a darnos ejemplos. En el caso de los títulos que sean interrogativos, pues como dice el título, ¿verdad? Obviamente nosotros esperamos ver una pregunta. Entonces observen este título, observen este artículo. Dice ahí, asma y tabaquismo, una asociación bidireccional. Ese es el título del trabajo, del artículo. Entonces aquí arriba aparece el nombre de la revista, aquí aparecen los autores y algunas formas de citar. Entonces, en ese sentido, pues así van a encontrar ustedes muchos títulos, ¿verdad? Que están en forma de pregunta. Otra forma de título está centrado en la metodología. Fíjense este. Aspectos metodológicos de la evaluación de riesgos para la salud. Ya nos está hablando, ¿verdad? Que el tipo de trabajo que ellos utilizaron fue un estudio metodológico, ¿sí? Entonces, ese está centrado en su metodología. Entonces ahí aparece, ¿verdad? Igual, la revista y los autores. Y tenemos un título declarativo. Un título declarativo es que yo estoy afirmando en pocas palabras algo. Es decir, miren aquí, salud y consumo moderado de vino. Esto es un título que estoy declarando, ¿verdad? Que es cierto, ¿verdad? Que está centrado en una conclusión y que además es un título que me informa, que a mí me aclara una situación, que por ejemplo, todos sabemos, ¿verdad? Que el vino tinto, no sé si saben, el vino tinto, ¿verdad? Una copa diaria al día, pues se han hecho estudios, bueno, en un sinfín de países. Los últimos estudios que se hicieron es que el vino, pues, con moderación, el vino tinto, ¿verdad? Puede alargar hasta 5 o 6 años de vida siempre cuando sea un estilo de vida saludable. Entonces, esto podría ser un título, tampoco es que lo estoy mandando a los bares, ¿verdad? Pero sí, son títulos declarativos, ¿verdad? E incluso la OMS ha hecho estudios sobre la cerveza también. La cerveza dice que perfectamente se puede tomar una cerveza al día, ¿verdad? Tiene propiedades eh, antioxidantes. Entonces, fíjense, son títulos que están centrados en una conclusión. Bien, entonces eso es lo referente al título fíjense bien, el título de un artículo. No estoy hablando del informe. Ya vamos a hablar de eso. Siguiendo el formato INRAD que aparece después del título, el abstract. El abstract o el famoso resumen. Que abstract es en inglés, ¿verdad? Ok, entonces, el abstract dice que es lo primero que se lee, yo sé. Bueno, yo como investigador, yo lo primero que leo de un artículo es el abstract, o sea, el resumen. Para saber si a mí me interesa o no me interesa el tema, si no me interesa, lo desecho, lo hago a un lado, cierro la página y sigo haciendo mi búsqueda. Entonces, el abstract dice ahí que es un autoexplicativo e inteligible por sí mismo, o sea, el abstract tiene que estar bien concreto, bien diseñado, con palabras bien concretas, ¿verdad? Que podamos ver esos principales resultados de esa investigación. Y el abstract, fíjense, el abstract después de la metodología es lo más importante de un artículo. ¿Por qué? Porque ya les dije, el lector se centra en saber si eso es interesante o no. Entonces, fíjense que en algunos estudios, en algunos informes que me mandaron, ya incluyeron el abstract. Bueno, está bien que lo hayan incluido, pero yo no puedo hacer un abstract si no tengo resultados. ¿Cómo voy a hacer un abstract si no tengo resultados, si no tengo conclusiones? ¿Verdad? No puedo hacerlo solo por mandarlo. Por eso dice aquí que la elaboración tiene que ser muy, muy cuidadosa, ¿verdad?
Y aquí es donde ustedes tienen que ponerse pilas con sus papás, sus mamás, cualquier familiar que sea pelis en la parte de redacción y español, ¿verdad? Porque esta parte es muy, conlleva mucho tiempo, ¿verdad? Poder sintetizar toda una investigación en 300 o 300, imagínense, eso es trabajar. Sintetizar toda una investigación que yo tengo de 100 páginas, llegarla a sintetizar en 350 palabras, que casi siempre esas 350 palabras vienen siendo media página. Entonces aquí esto se lee, se relee, se vuelve a leer. No es solo que lo voy a copiar y pegar y así como se venga lo voy a mandar, ¿verdad? Estoy explicando esto, estimados, estimadas, porque yo les voy a dar 5 puntos oro a los grupos que me hagan un artículo científico de su investigación. No está dentro del, no está dentro del, pero forma como incentivar también que ustedes hagan el trabajo y que vayamos más allá, o sea, no solo hacer el informe y cheque y hasta ahí llego, ¿verdad? Ya pasé la clase. Pueden subir la nota también, ¿verdad? Con estos 5 puntos oro y además pues pueden, ¿con qué, lo hago, con qué objetivo hago esto? De identificar los mejores artículos y darle seguimiento y a ver si los podemos publicar. El año pasado le di seguimiento a uno de autocuidado en el adulto mayor con pacientes diabéticos y ahorita ya está en proceso de publicación. Entonces les digo para que también pues animen ustedes, ¿verdad? A meterse a este mundo nuevo, diferente de la investigación científica. Bien, entonces el abstract dice la doctora Catherine DeAngels que este es uno de los artículos, perdón, de las revistas más importantes, ¿verdad? En el mundo, que es la Asociación Americana, ¿verdad? De Médicos, JAMA. Entonces dice, el abstract es la parte más importante del manuscrito, fíjense, y a pesar de eso, es la parte que con más frecuencia se encuentra mal escrita o más redactada, ¿verdad? Porque como les digo, conlleva mucha dedicación, tiempo, esmero, leer y volver a decir, pero yo en este artículo, yo en este resumen estoy dando a entender todo lo que yo encontré en mi investigación. Entonces, eso es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, algunos consejos para hacer el resumen. Primero, lo más relevante, tenemos que utilizar un lenguaje claro, no muy técnico, ¿verdad? No muy profundo. Los resultados exactos, tenemos que poner cifras exactas. Yo no puedo decir en un resumen, la mayoría de la población dijo que se autocuidaba, tenía autocuidado en el pie diabético, pero ¿qué porcentaje? Tienes que decir qué porcentaje, ¿verdad? No solo podemos decir la mayoría, la minoría, un poquito, mucho, o sea, tengo que ser bien concreto. Economía del lenguaje, los que son maestras, no sé si hay maestras aquí, evitar la cacofonía, esa repetición de palabras. En el presente artículo damos cuenta que, como bien, por consiguiente, y a cada rato uno pone el tanto por ciento, entonces eso es cacofonía, ¿verdad? Tener esa economía del lenguaje y esa capacidad de síntesis. Por eso les digo que aquí los conocedores del español nos vienen muy bien para hacer ese trabajo. Y una vez finalizado el artículo, una vez finalizado, que ustedes digan, bueno, hagamos el artículo, hipótesis, hagámoslo, que no sé qué, pongámonos pilas, hagámoslo y presentemos. Entonces, una vez que yo termino el artículo, sin dormirse, inmediatamente me pongo a hacer el resumen, ¿verdad? Porque el resumen es lo último que se hace, ¿verdad? Ya de un artículo científico. Bueno, esto es entonces la primera parte del artículo científico, lo que es estos elementos claves, ¿verdad? De título, abstract, y ahora vamos entonces allá a elementos claves del informe de investigación. ¿Preguntas hasta aquí? No, Lick. Bien. Si hablo, a veces hablo muy técnico, pero es que hay cosas que hay que hablarlas así porque en investigación hay cosas que hay que manejarlas también de forma científica. Entonces, si no me entienden, paran. Bien, entonces ahora, estas características cruciales, ¿verdad? De un elemento, de un artículo, tenemos que llevarlos entonces a qué elementos claves o qué cosas, ¿se acuerdan que yo el primer día de clase les dije cuáles eran algunas recomendaciones claves? Yo creo que las han olvidado. Es bueno oír, ¿verdad? Esa primera clase que ese trabajo está subido en el campus, para que recordemos elementos claves de cómo hacer una investigación. Porque siento que algunas cosas se les han olvidado, cosas muy importantes. Por ejemplo, la introducción.
La introducción, jóvenes, déjenla por último. La introducción, recuerden que la introducción, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a hacer un trabajo yo? Si yo no, o sea, ¿cómo voy a hacer una introducción si yo no he llegado a ni a aplicar las encuestas? No he llegado mucho menos a hacer la tabulación. Entonces, la introducción debe centrar al lector en el tema, ¿sí? En el tema concreto que se está estudiando. La introducción debe realzar la necesidad del estudio, es decir, ¿verdad? Que debe haber un poco de la parte de justificación. No es que la van a copiar y pegar y la meter en justificación, pero sí, ¿verdad? Y debe estimular esa curiosidad del lector. Entonces, en la introducción, lo más que puede llevar es página y media, pero hay algunos estudios que, bueno, que son máximo, ahí dice página y media, ¿verdad? Pero esto es en relación al artículo, pero si lo aplicamos a la introducción, eh, como es para un informe, ¿verdad? Entonces, el informe de investigación casi siempre está en 2 o 3 páginas, pero estamos hablando de la introducción del artículo científico. Entonces, fíjense, esta es la famosa técnica del embudo, que algunos todavía siguen perdidos, yo les he explicado cómo hacerlo, algunos entendieron y otros no. Entonces, ¿qué dice la introducción? Dentro de la introducción, presentar a qué antecedentes tiene ese trabajo, ¿verdad? Algunas cosas históricas podrían ir ahí. Citar y comentar estudios previos. En la introducción no solo vamos a escribir, en el presente informe damos a conocer la investigación realizada en la clase de investigación 3. Ya está. En el tiempo comprendido tal y tal y tal. O sea, tenemos que ver, ¿verdad? Yo espero que aquí llenen mis expectativas porque ya venimos de una investigación 1, de una investigación 2. Entonces no es posible que una introducción, ¿verdad? Yo lo voy a hacer en media página. Entonces dice ahí, eh, debe ver si hay lagunas de conocimiento. ¿Qué es eso? Bueno, buscar los vacíos. Si es que el tema suyo ha sido poco estudiado, profundizar en esa laguna de conocimiento que no sea la ciencia o enfermería, la carrera, no ha llegado todavía, entonces profundizar. Entonces miren, la técnica del embudo, de lo más general a lo más específico. Entonces, en la introducción, pues ahí está claro, ¿verdad? Ustedes podrán decir, ¿y qué están haciendo las hipótesis ahí? Pero recuerden que estamos hablando del artículo científico. O sea, dentro del artículo es otro mundo. El artículo científico no es que no lleva el mismo orden de un informe. Fíjense bien, yo creo que hoy nos quedemos con este formato INRAD, que cada quien le tome la captura y que lo estudiemos. Esto es lo que debe llevar un artículo científico. Entonces, ¿qué pasa con la introducción? Que dentro de la introducción aparecen todos estos elementos, miren, de un artículo, no de un informe, de un artículo. La justificación, hipótesis si la hubiera. Y por último, en el último párrafo de la introducción, tenemos que incluir el objetivo general, ¿verdad? Debería ir ahí. Entonces, esto es en relación a la introducción. Luego aparece, siguiendo el formato INRA, entonces aparece ya los métodos. ¿Qué es los métodos? Es lo mismo que la metodología. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la metodología? La metodología, fácil. En este apartado, sí, prácticamente solo es copiar y pegar. Nos vamos a ir al informe y de ahí no vamos a tocar nada, nada. Solo vamos a tratar de revisar la ortografía, ¿verdad? De ver esa cacofonía, evitar esa cacofonía, que ya dijimos que esa repetición de palabras. Y esta parte siempre solo se copia y se pega. ¿Por qué? Porque aquí va toda la parte de metodología. Ahí aparece el diseño, el tipo de estudio, ¿verdad? Si fue concurrente, si fue secuencial, etcétera. Aparece la población, objetos, la muestra, ustedes ya saben, aparece el cuadro de las variables. Obviamente no vamos a meter ese cuadro en un artículo. Ustedes son conscientes, ¿verdad? Que en un artículo científico, cuando leemos la metodología, nunca hemos encontrado un cuadro. Bueno, al menos yo nunca he encontrado. Entonces ahí se hace en forma de redacción, ¿verdad? Las variables utilizadas fueron tal, 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 separadas por coma. Y este es el apartado más importante de un artículo. Y fíjense, es el más vulnerable para rechazo. ¿Por qué? Porque a veces, vaya, supongamos que está el título bien bonito, la temática y todo, pero cuando yo llego a la metodología me doy cuenta que, vaya, un estudio descriptivo sabemos que no puede tener hipótesis. Fíjense, mire qué clave esto. Y yo inicio y comienzo a leer, va, que la metodología, que es un estudio no sé qué,
un estudio nuevo que nunca se ha hecho en un hospital escuela, que es con pacientes renales, ta. Y encuentro que dice, el tipo de estudio es descriptivo. Un estudio descriptivo, yo solo voy a describir si el paciente, qué tipo de diálisis tiene, ¿verdad? Qué tipo de tratamiento, describir sus factores económicos, describir su situación emocional, etc. Entonces, si yo miro en la metodología que dice que tiene hipótesis, ¡pum! Desde ahí está malo. Y por eso aparece aquí esta carita, ¿ves? Mucho ojo, porque inmediatamente entonces es rechazado para publicación y se envía al autor, mire, su trabajo no cumple los requerimientos y no sé por qué le metieron hipótesis, si es descriptivo. Ese es un ejemplo que le doy yo, ¿verdad? Y así para cada tipo de metodología. Entonces, por eso la metodología no tienen que ustedes venir e ir a San Pierre y copiar y pegar. Tienen que decir ustedes, bueno, vamos a hacer, si van a hacer un estudio secuencial, tienen que decir, bueno, hipótesis, ¿por qué lo vamos a hacer secuencial? Leamos por qué es secuencial, leamos cómo tenemos que hacer si es un estudio concurrente, etcétera. Entonces, eso es importante que lo sepamos, la metodología. Entonces, en la metodología debemos incluir esa información suficiente, ¿verdad? Para que el lector comprenda cómo hicimos ese proceso de investigación. Si hicimos consentimiento informado, qué variables utilizamos, ¿verdad? Y con el detalle suficiente para que el estudio pues, pueda reproducirse, o sea, puede hacerse en forma normal. También en la metodología, ustedes saben, ya lo tienen, ¿verdad? Se describe la procedencia, criterios de inclusión, exclusión, qué técnica utilizaron para captar el muestreo, si fue una muestra estadística, no estadística, ¿verdad? Que ya a algunos le hice las correcciones, porque algunos informes dice ahí, muestra estadística, ajá, ¿cómo llegaron a concluir que ocupaban 40 o 50 personas? Si es muestra estadística, tienen que meter la fórmula. Entonces, o sea, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? La metodología, las variables estudiadas, ¿verdad? En el caso de que ustedes han trabajado con pacientes, ¿verdad? La aprobación de ese comité ético. ¿Qué estrategia de análisis y técnicas estadísticas tuvieron? ¿Verdad? Si trabajaron con EpiInfo, SPSS, con IBM, o metieron los datos con Excel, lo que sea, ¿verdad? Tiene que ir ahí. Bueno, eso es la metodología. Preguntas hasta aquí, en metodología, para seguir el formato. Con metodología, ¿estamos bien? Sí, Lick. Sí está entendible. Lick, Sí. ¿cómo sabemos cuántas personas, cuánta cantidad de personas podemos hacer en el estudio? Bueno, dijimos de que dependía de la población, ¿verdad? De la población de estudio. Y recuerden que ustedes están trabajando con un estudio mixto. Si van a hacer un muestreo sin que no haya nada de estadística, un muestreo por conveniencia, mínimo deben de tener unos 30, 40 personas, mínimo, ¿verdad? Porque es un estudio mixto. Entonces, para que yo realmente compare mis datos cuanti con ese análisis con la parte cualitativa, ¿verdad? Entonces no puedo tener 10 personas porque no tiene evidencia. 15 personas no tiene evidencia. Entonces, por lo menos se tendría que hacer ese número en el caso de que ustedes sea una muestra no estadística. Fíjense, si ustedes van a trabajar con X población estudiantil de X clase y son un montón de estudiantes, por ejemplo, de Sociedad 1, que son como 300 estudiantes, supongamos, ahí tienen que utilizar la muestra estadística, ¿verdad? Que es la fórmula que les pasé, que lo vimos en clase, ¿verdad? De cómo hacer esa fórmula, que ahí lo que pasa es que a nosotros a veces no nos gusta poner números, que difícil, no es difícil, solo es ir sustituyendo cada una de las cosas que nos piden, ¿verdad? La población, el error de margen, que eso ya está dado, que es 5%, la confiabilidad, que es de 95%, y así, en ese orden, ¿verdad? En el caso de tener una población muy grande, habría que hacerlo estadísticamente. En el caso, cuando uno desconoce ese total de población, vaya, por ejemplo, con pacientes que van a una sala, X sala, consulta externa, esos datos son muy variables. Entonces, ahí es conveniente utilizar una muestra por conveniencia, porque desconocemos el total de pacientes que llegan a una unidad. Bien. Espero que le haya aclarado eso. Entonces, ahora vamos con la presentación de los resultados. ¿Qué pasa en los resultados? Fíjense.
En los resultados, solo presentamos los resultados, presentamos esos hallazgos sin interpretar. Nada. Yo solo pongo las tablitas y debajo de la tablita escribo. Escribo lo que está en la tabla. 25% de la población respondió tal cosa. 35% respondió tal cosa. 40% respondió tal cosa. Pum, punto y final. Y me voy a la tabla número 2. Inserto la tabla. Ya les dije, ¿verdad? Traten de evitar los gráficos de pasteles porque ya está obsoleto eso en investigación. La mayoría ahora de los estudios solo están con las tablas, ¿verdad? Para que eso lo tengamos presente. Ya los pasteles, la gráfica de pastel ya está en desuso. Entonces, con los resultados es importante hacer eso. Y solo tenemos que meter la información importante. ¿Sí? Bueno, me quedan 10 minutos, si no, volvemos a entrar. Entonces, con los resultados tenemos que hacerlo así. Fíjense, cuando ustedes, los grupos que quieran hacer el artículo, no van a meter ese montón de gráficos o de tablas en el artículo. En el artículo, ustedes tienen que elegir máximo de 8 a 10 tablas. O pueden hacer una tabla conjunta, ¿verdad? Pueden hacer una tabla bien bonita con los porcentajes. La cosa es que todas las tablas que están en el informe no es que las van a meter en el artículo, porque imagínense los que tienen 20 preguntas, sería demasiado largo el artículo científico. Entonces, solo va la información más importante. Los resultados deben resaltar ustedes esa parte más importante, ¿verdad? De las preguntas que se hicieron en la investigación. Y recuerden que los resultados en aquellos casos de los estudios que llevan hipótesis debe dar respuesta a esas hipótesis. Si yo escribí en el hipótesis el 50% de la población tiene una mala calidad, tiene una deficiente calidad de vida, yo tengo que ver una pregunta, una pregunta que esté en la encuesta que diga eso y debo ver en los resultados un porcentaje en relación a esa pregunta. No es que voy a poner la hipótesis y solo por ponerla, no. Tengo que darle respuesta a esa hipótesis. Si yo me la planteé es por algo, no solo la puse solo porque estaba dentro del informe. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Y una cosa importantísima, que debe tener una secuencia lógica. ¿Saben por qué? Porque a veces yo lo vi en los instrumentos, les hice la observación. A veces preguntas claves como procedencia, sexo, edad, grado de escolaridad, ingreso económico, las ponían por último. Esas preguntas tienen que ir primero. Entonces, igual, en los resultados, tiene que haber esa secuencia. Yo no puedo presentar de un solo en los resultados la pregunta número 13 que hablaba sobre calidad de vida sin saber, ¿verdad? Cuántos eran mujeres, cuántos eran varones, por ejemplo. Entonces, eso, ojo ahí. Y para terminar, en los resultados, si se presentan los datos en forma clara, concisa, el lector será capaz de anticipar la conclusión de su trabajo. Obvio, si yo encuentro una tabla que me parece a mí que el 80% de la población, por ejemplo, fuma y el otro por ciento no fuma, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa población, la mayor parte de la población está expuesta, ¿verdad? A enfermedades, no sé, procesos oncológicos, qué sé yo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro también. Bueno, esos son los resultados. Y aquí vamos a llegar a una parte que me encanta, que es la parte de la discusión de esos resultados. Fíjense, no solo es que voy a poner las tablas y voy a escribir, tanto por ciento dijo esto, tanto por ciento dijo otro, tanto por ciento dijo que no, tanto por ciento dijo que sí. Yo en todos los trabajos, no sé cómo han hecho ustedes investigación 2, en todos los trabajos de investigación va un capítulo de discusión de resultados. Si yo no tengo discusión de resultados, esa investigación no sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo que discutir mis resultados con estudios internacionales en otros países, en otras ciudades, en otras universidades, para ver si lo que yo estoy diciendo, qué relación tiene pues con lo que estoy diciendo en otros países. ¿Es importante mi tema entonces? Yo tengo que hacer esa discusión. Y en esa discusión, ¿verdad? Es donde yo empiezo a analizar. Una cosa es presentación de resultados y otra cosa es analizar y discutir esa información. Entonces, en la discusión, comenzamos a decir qué arrojan nuestros resultados. ¿Y cómo lo hago? Un ejemplo, con calidad de vida. En relación a la pregunta número tal, fíjense, en relación a la pregunta número tal, el 50% de la población respondió, ¿verdad? Que
que tienen una deficiente alimentación porque el factor económico les impide hacerlo. Pero ahí mismo es donde tengo que analizar esa respuesta quanti con la quali. Entonces vienen ustedes y dicen, 3 de las respuestas abiertas decían lo siguiente, y ahí es donde ponemos entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis textual, todo lo que ellos dijeron. Respuesta número 1, coma, respuesta número 2, meten entre paréntesis, perdón, entre comillas, textual la respuesta, y pueden meter hasta 3, 4, ¿verdad? Y después de eso, abajo, entonces ustedes vienen y meten, empiezan a redactar. Esto es importante porque en México se hizo una investigación que tal, que el porcentaje de calidad de vida en México es de 60%. Entonces ahí inicia su momento de análisis. Ahí inicia su momento de inteligencia, de reflexión, de capacidad de comparar esos resultados. Entonces usted inicia a cranear, ¿va? Como dice el hondureño. Empieza usted a qué pongo aquí, qué escribo aquí, cómo hago esa conexión para que yo pueda hablar de mi investigación y compararla con otros países. Entonces ahí es donde tienen que ir ustedes al estado del arte para recordar qué estudios, el estado del arte, la introducción y parte de las teorías o de las diferentes investigaciones que tienen el marco contextual. No es que van a partir de cero otra vez y empezar a buscar como locos en Google o en otro buscador de páginas biomédicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde tienen que ustedes, ¿verdad? Decir, en el estado del arte había una sobre eso y mira, y el porcentaje en Paraguay, en Inglaterra, donde sea, es mayor. Y ahí entonces comenzamos la parte de la discusión. Entonces, la discusión, estimadas, pues es la parte, esa parte de reflexión, de análisis, ¿verdad? Y ojo, la discusión mínimo, tiene que haber unas 5 páginas de discusión. ¿Por qué? Porque el estudio de ustedes es mixto. Entonces, en la discusión, en la rúbrica, ¿verdad? Ya aparece, de hecho, que mínimo deben haber, bueno, no la tengo abierta, pero mínimo deben haber de 30 a 40 bibliografías. Por lo menos, ¿verdad? Bien, y ya por último nos vamos a las conclusiones. La conclusión, pues, relaciona o da respuesta a los objetivos. Si yo en el primer objetivo tengo identificar factores de riesgo relacionados al estilo de vida, mi primera conclusión tiene que decir, los factores de riesgo identificados fueron tal. Tiene que ser prácticamente igual, tiene que darle respuesta a ese objetivo. Eso creo que no hay pérdida ahí. Entonces, en relación a eso, vamos a la estructura del informe. Eso es entonces, jóvenes, lo del artículo científico. Preguntas hasta aquí para poder cambiar de sesión y entrar a la estructura del informe. Preguntas sobre el artículo científico. No, Lick. Seguros. ¿Cuál es el elemento, que con mayor frecuencia se rechaza dentro de un artículo? El método. La metodología. El método. Ok, bueno, así están en clase. Entonces antes de que se corte, cerremos y volvemos a entrar entonces.